Hola, ¿qué tal? Qué gusto tenerlo acá con nosotros hoy en Los Doctores. Hoy vamos a hablar de dos temas sumamente importantes y voy a presentarles el primero de ellos. Tiene que ver con un órgano que funciona todo el día sin parar, nuestro corazón. Pero estamos tan acostumbrados a que funcione de manera habitual que no le prestamos la suficiente atención. Y al igual que nosotros, el corazón también envejece. Él también va teniendo cambios a lo largo de la edad y esos cambios empiezan a tener efectos en nuestro organismo. Hoy vamos a hablar de ese envejecimiento, cómo prevenirlo y también cuáles son esas señales de alerta a las cuales debemos prestarle atención. Y para hablar de este importantísimo tema, tengo acá conmigo a la doctora Pamela Barquero. Ella es especialista en riesgo metabólico y también cardíaco. Doctora, es un tema que es importante hablar porque el corazón trabaja todo el día sin parar. No le prestamos atención. ¿Y qué pasa con los años en nuestro corazón? ¿Cómo es ese proceso de envejecimiento? ¿Qué es lo que le va ocurriendo? Muchas gracias por la invitación, aquí estoy de nuevo y muy feliz de estar aquí con este tema tan importante. Definitivamente el corazón pasa, como decís vos, como un envejecimiento como cualquier órgano, como la piel también. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un aumento de la presión, hay alteraciones propiamente donde se deposita colágeno, donde las arterias están más rígidas, hay engrosamiento del músculo y entonces esto hace que empiece a alterar el funcionamiento normal del corazón. ¿Qué es lo que pasa? Uno podría decir que a medida que va aumentando la edad del corazón se va poniendo más rígido. Correcto, se empieza a poner más rígido porque hay inflamación, hay una cosa que se llama inflamación crónica de bajo grado, hay depósito de colágeno, las arterias están llenas de calcio, se produce la aterosclerosis que, aunque parezca mentira, el envejecimiento empieza como desde los 30 años, entonces a partir de los 30 años empezamos a ver pequeños cambios, la aterosclerosis se demuestra que desde los 30 años puede estar, entonces, ¿qué pasa? Que hay más presión en el corazón y esto hace que haya más sobrecarga, es como que pasar estresado y el corazón como no para, entonces no para y no deja de trabajar, pero sí se ve el envejecimiento porque hay estas alteraciones estructurales a nivel del corazón. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con el colágeno? Usualmente nos lo recomiendan para las rodillas, para las articulaciones, pero ¿cuál es el papel que el colágeno cumple en el corazón? Es diferente porque el colágeno más bien se deposita, hay un cambio, empieza a haber más tejido fibroso, más colágeno y menos elastina, ese músculo no se vuelve tan elástico como es antes, sino que se vuelve más rígido. Esa rigidez hace que haya más presión en el corazón. Nosotros tenemos diferentes cámaras, pero la parte izquierda es la más importante, que es la que expulsa la sangre al resto del cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Que hay más presión en ese ventrículo izquierdo y entonces se engruesa esta pared y empiezan los problemas. Hay problemas de relajación también. Esto quiere decir que en el corazón el colágeno no es tan positivo, más bien puede tener efectos negativos. Correcto, hay efectos negativos, así como pasa también con el calcio que se deposita en las arterias. Y estamos hablando del colágeno, ¿es el mismo? ¿Es el que yo consumo en los alimentos? ¿O de dónde viene este colágeno que le afecta al corazón? No, es diferente. El colágeno, bueno, nosotros sí producimos colágeno en general, ¿verdad? Y no es lo mismo consumir un colágeno para las rodillas o para las articulaciones o el que usamos para la piel, son diferentes tipos de colágeno. Este que afecta al corazón, ¿de dónde se produce? ¿Es el que producimos naturalmente en el cuerpo? En el cuerpo, sí, se produce por nosotros mismos. ¿Y qué factores, no sé si de hábitos o incluso genética, generan que yo produzca más colágeno? En general los hábitos nos afectan en absolutamente todo y lo hemos hablado antes, definitivamente el sedentarismo es fundamental, el aumento del peso, el tabaquismo juega un papel muy importante en el daño a nivel cardíaco, definitivamente, que se ha visto que es el único factor de riesgo por sí solo que afecta definitivamente el funcionamiento cardíaco. Usted también hablaba del calcio y de cómo se acumulan estas valvulitas del corazón. ¿Qué es lo que genera precisamente que se dé esta acumulación del calcio en las válvulas del corazón y qué es lo que provoca? Sí, vamos a ver, nosotros tenemos, como te digo, corazón derecho e izquierdo y entre cada cámara, que son 4 cámaras, están las válvulas. Estas válvulas se vuelven más rígidas, así como se vuelven rígidas las paredes de las arterias, las válvulas ya no hacen este movimiento tan bueno y lo que pasa es que con el envejecimiento, este depósito de calcio, que incluso hay una cosa que se llama score de calcio, que uno puede determinar cómo está el envejecimiento en el corazón, para pacientes con factores de riesgo. Entonces, ¿qué pasa? Que estas válvulas ya no son tan lábiles, ya no están funcionando adecuadamente y entonces empiezan a haber soplos en adultos mayores, por ejemplo, y empiezan alteraciones funcionales definitivamente en el corazón. ¿Es verdad, doctora, que conforme van pasando los años, el corazón también puede empezar a rodearse de tejido adiposo? Claro,
La grasa, bueno, y creo que algo muy importante es que con el envejecimiento hay más grasa y por eso es tan importante, hablamos de los estilos de vida saludable. Y con la menopausia, ni qué, ¿verdad? Hay una redistribución de grasa. Entonces, sí, hay grasa alrededor del corazón. Esa grasa que antes se creía que no hacía nada, es una grasa que es metabólicamente activa. Entonces, hay inflamación y al haber inflamación, todo cambia. El corazón se estresa, hay mucha inflamación, hay factores que se empiezan a depositar y entonces empieza a cambiar todo esto, donde hay rigidez, doy una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Entonces, definitivamente esa grasa no está bien y por eso es tan importante evitar todo este montón de cosas, ¿verdad? Para hacer una especie de repaso, doctora, hablamos de que conforme el corazón va haciéndose más viejito, va envejeciendo, tenemos exceso de calcio o calcio acumulado, tenemos tejido adiposo y también tenemos acumulación de colágeno. Esto, usted decía que incluso puede empezar a ocurrir a partir de los 30 años. Correcto. A partir de los 30 años. Entonces van a ver como nosotros, obviamente el corazón está expuesto a aumento de la presión y ese aumento de presión que va a ir con los años hace que el corazón empiece a tener una sobrecarga. Es como que pasar puro estrés, porque el corazón, el tema es que no para, ¿verdad? Esa es la ventaja del corazón, que no para, tiene que ser constantemente en sus latidos y cuando empieza a pasar todo este montón de cosas, el corazón se empieza a modificar. Entonces hablamos de esta hipertrofia del ventrículo, esta alteración en la relajación del músculo, del ventrículo izquierdo principalmente, donde hay alteraciones para expulsar la sangre al resto del cuerpo, donde la aorta, que es la arteria más grande que tenemos, también produce alteraciones, se ensancha, se pone rígida. Entonces todas estas alteraciones se dan poco a poco con el envejecimiento. El tema es que no se siente nada. Bueno, hoy estamos 3 de marzo, doctora, y estamos hablando de este importante tema, el envejecimiento del corazón. ¿Por qué es importante prestarle atención y sobre todo qué puede hacer? Si usted tiene dudas sobre este tema y usted quiere hacerle llegar preguntas puntuales a la especialista de hoy, doña Pamela Barquero, usted puede aprovechar los números que tiene ahorita en la pantalla. Ahí está el número de WhatsApp, nos puede hacer llegar un mensaje de texto, también puede hacernos una llamada más adelante, en unos minutitos vamos a habilitar la línea telefónica para que usted pueda comunicarse directamente con ella, o bien si usted lo prefiere puede ingresar al Facebook en la publicación de los doctores y ahí nos puede dejar su consulta. Desde ya lo invitamos para que nos haga llegar las preguntas y más adelante en unos minutitos vamos a estar acá con la especialista Pamela Barquero atendiendo estas preguntas que usted tiene. Doctora, la pregunta que tal vez nos hacemos es si uno se da cuenta de que el corazón está envejeciendo, ¿hay alguna señal o algún examen que me pueda indicar que mi corazón es más viejo de lo que debería o el proceso de envejecimiento es más acelerado? Definitivamente hay como llamadas de atención. Algo muy importante es que todos deberíamos hacernos un chequeo anual. Yo sé que no es como lo habitual, pero definitivamente un chequeo anual, porque de un año a otro pueden cambiar las cosas. Hay personas que tienen muchos años sin hacerse nada y cuando llegan hay pocas cosas que hacer, o ya no es preventivo sino de curación. Entonces, ¿qué es importante? Definitivamente hacerse un electrocardiograma, es importante para ver la parte eléctrica del corazón. Ya si sobrepasa los 40, los 50 años hablamos de otro tipo de exámenes como un ecocardiograma, pero lo más importante es que si usted es una persona que tiene un poco de peso más, que si no hace ejercicio, que si no tiene una alimentación tan adecuada, eso ya con solo eso, que no duerme bien, que tiene mucho estrés, eso ya nos da una alerta de que mejor voy a ir a revisarme el corazón, voy a ir a revisarme cómo estoy, si tengo la presión alta, si tengo diabetes o prediabetes. Inclusive muchas veces nos saltamos unos pasos que pueden ser, que nos puede llegar a algo, por ejemplo, la resistencia a la insulina o la prediabetes, y cuando ya llegamos ya estamos en prediabetes. Entonces, el manejo es totalmente diferente, ¿verdad? Porque la diabetes, por ejemplo, es lo que más afecta es el corazón, definitivamente. Eso quiere decir, doctora, que por ejemplo, una persona que padece colesterol alto, que tiene diabetes o tal vez hipertensión, tiene o es propenso a tener un corazón más envejecido, que acelera el envejecimiento del corazón. Claro, y entre más jóvenes tengamos estas enfermedades, como te decía, más tiempo vas a pasar con la enfermedad. Son años de enfermedad. Por ejemplo, no es lo mismo una persona que se le diagnostique diabetes y hipertensión a los 29 años que se le diagnostique a los 50 o a los 60. El tiempo de vida y de esta enfermedad va a ser mayor. Entonces eso quiere decir que con estas enfermedades que son crónicas, que evolucionan desde la obesidad, la diabetes, hace que tengamos más tiempo con enfermedad, más complicaciones, más envejecimiento temprano, porque estamos hablando de personas que yo veo de 20 años con problemas cardíacos, ¿verdad? Entonces, definitivamente lo que tenemos que hacer es cuidarnos. ¿Qué es esto del estrés oxidativo? Tal vez explicarle a los televidentes de qué se trata y por qué estos daños celulares también pueden llegar a afectar al corazón. Es muy importante, te voy a decir, el corazón, como dijimos, no para.
está full trabajo. Entonces, por eso necesitamos más mitocondrias. Las mitocondrias son las que nos dan energía para poder hacer esa contractividad que sea, ¿verdad?, que no pare nunca. Entonces, ¿qué pasa cuando hay estrés oxidativo y daño celular? Porque además perdemos miocitos, perdemos estas células. Entonces, ¿qué pasa? Que ya la contractibilidad no va a ser lo mismo que a los 20, ¿verdad? Y si tenemos menos mitocondrias, hay menos energía, entonces ya no se contrae igual. Entonces la frecuencia cardíaca también empieza a bajar. En este caso, doctora, ¿cuál es el riesgo? Porque tal vez las personas nos están escuchando y dicen, bueno, yo tengo un corazón tal vez más envejecido, pero ¿por qué es peligroso? ¿Cuáles son los efectos negativos que un corazón envejecido con algún daño de esos que hemos estado conversando puede llegar a tener en una persona? Claro, el problema es que un corazón envejecido y la hipertensión es como... Vamos a ver, es como la base para tener una insuficiencia cardíaca. Una insuficiencia cardíaca es una enfermedad complicada donde ya el corazón no trabaja igual, donde hay edema, incluso con la misma presión, la misma hipertensión te produce mucho daño a nivel del corazón. Entonces ya no trabaja igual. Entonces, por eso uno siempre quiere que primero no diagnosticar hipertensión, pero cuando ya hay un diagnóstico de hipertensión, tenerlo más controlado posible porque estas enfermedades avanzan. Es un continuo, se llama un continuo cardiometabólico renal metabólico. Entonces, ¿qué pasa? Que esto va a ir evolucionando. Entre más tiempo tengamos con la hipertensión, más probabilidad de insuficiencia cardíaca, más probabilidad de morir por un infarto, por un accidente cerebrovascular. Es que ese es el tema. No estamos hablando de que toda la presión y no me va a pasar nada, no, es que los riesgos de fallecer por una enfermedad cardíaca son altos. Ahora hemos visto, por ejemplo, un aumento en la cantidad de personas jóvenes que padecen ya un paro cardiorrespiratorio, que tienen problemas del corazón. ¿Esto tiene que ver también con los cambios en los hábitos? ¿Tiene que ver con el metabolismo, con la genética? Pues sí, es un todo. Realmente yo hablo de que tenemos factores modificables y no modificables. Los no modificables es la edad, que cumplimos años todos los años, y la genética, que tampoco podemos hacer mucho por eso. Pero lo que sí podemos modificar son los hábitos. Entonces, si tenemos buenos hábitos, aunque tengamos la genética, podemos retrasar, ¿verdad?, la aparición de enfermedades, que yo creo que eso es fundamental, porque ahora el tema es que no estamos viviendo hasta los 60, como muchas veces antes fallecía la gente en 60 años, pero ahora estamos falleciendo a los 80 y más años, 100 años. Este país tiene una alta longevidad. Entonces, ¿qué pasa? Que queremos llegar bien a esa edad, ¿verdad? Sí va a haber envejecimiento, porque eso no lo podemos evitar, pero lo que sí podemos evitar son enfermedades o que aparezcan, ¿verdad?, estas enfermedades. ¿Cómo hacer eso, doctora? ¿Cómo yo puedo hacer que el envejecimiento de mi corazón sea más lento? Porque entiendo que va a haber envejecimiento vinculado con la edad y la genética, pero ¿qué factores yo sí puedo modificar que hagan que el proceso de envejecimiento del corazón se haga más lento? Claro, hablamos, la American Heart Association, la Asociación Americana del Corazón, habla que hay 8 pasos esenciales. Estos 8 pasos esenciales hacen de que podemos proteger nuestro corazón. Y son muy fáciles, aunque parezcan muy fáciles, creo que lo más importante, y por eso hablamos de un chequeo, pero lo que podemos hacer es ejercicio. Se habla de 150 minutos de actividad física de intensidad moderada, que incluye ejercicio de cardio, o sea, caminar, correr, bailar, bicicleta, y ejercicio de fuerza, que hablamos más de pesas, ¿verdad? Doctora, disculpe que aquí la interrumpa. Cuando hablamos moderado, ¿cómo explicarle a las personas qué es moderado? Porque tal vez la palabra puede decir, bueno, es correr rápido, es trotar. ¿Qué significa actividad moderada? Sí, esto lo vemos si trabajamos por zonas. Entonces hablamos de la frecuencia cardíaca. El corazón puede adaptarse al ejercicio o al estrés y sube la frecuencia cardíaca, que es lo que tenemos que hacer. Con el envejecimiento empieza a haber, no hay una respuesta tan rápida, pero sí definitivamente, por ejemplo, yo les digo a las señoras mayores, si usted va caminando y usted va hablando con la amiga de la par, eso no me funciona, usted está socializando. Pero si usted camina y se le entrecorta la respiración, ahí vamos bien, porque sube la frecuencia cardíaca. Claro, si usted camina y ya no puede hablar del todo, bájele la intensidad. Eso es muy fácil. Ahora con los relojes inteligentes está súper fácil porque nos dice está en zona 1, en zona 2, ¿verdad? Y uno como médico le saca esa frecuencia cardíaca máxima. ¿La moderada sería zona 2, zona 1? Sería zona 2 y zona 3, más bien más arribita. Porque necesitamos, lo ideal es que estemos en un 70 o un 80% de la frecuencia cardíaca máxima, ¿verdad? Entonces uno le saca la frecuencia cardíaca y le dice, ok, usted cuando va caminando no necesariamente tiene que correr, porque mucha gente, por ejemplo, tiene problemas de rodilla, no puede correr, no puede trotar, pero si usted va caminando con un ritmo acelerado, ahí vamos a entrar en la zona. Eso es la parte de creo que incluso cardio. Pesas también. Exacto, las pesas es fundamental y sobre todo a partir del envejecimiento, 35 años, 40 años, las pesas se vuelven lo más importante. Definitivamente tenemos que
hacer un 80% de pesas y un 20% de cardio. Es muy importante porque nosotros perdemos músculo, al fin y al cabo perdemos músculo no solo en las extremidades, sino que el músculo cardíaco también empieza a disminuir. Importante, este ejercicio físico también es ejercicio para el músculo del corazón. Sí, para todo. En realidad, ambos ejercicios, el cardio y la fuerza. Entonces, eso es uno de los factores más importantes. Hablamos de no fumar. Como te dije, el fumado es un factor de riesgo que es modificable, que es el que más nos afecta a la parte cardíaca. Lo otro es el sueño, que esto nos cuesta mucho, nos cuesta bastante a todos. Definitivamente la idea es que durmamos entre 7 y 9 horas por día, que se vea un sueño reparador. No es lo mismo dormir en la noche que dormir en la mañana, ¿verdad? Entonces eso es importante. Lo otro es la alimentación saludable. Es importante que tenemos una alimentación a base de vegetales, de frutas, de fibra, de proteína, ¿verdad? Eso es lo más importante, esa es para que nos dé esa salud cardíaca en general. Esos son como de hábitos. Ahora hablamos de cómo mantener la parte metabólica. Entonces debemos mantener el azúcar normal o si ya somos hipertensos, mantenerla controlada, llegar a metas. El tema es que más del 50% de las personas no llegan a metas de diabetes, la hipertensión, entonces igual evitar que tengamos presión alta, pero si ya la tenemos controlada, igual con el colesterol. Y bueno, algo con el colesterol importante que lo hablamos ahora es que definitivamente la gente confunde, bueno, es que es el colesterol bueno, el malo, los triglicéridos, entonces es muy importante que mantengamos en meta todos, tanto el colesterol bueno como el malo, porque si el bueno está bajo pero el malo está alto, es una mala combinación. Entonces mantener el colesterol bien. Y lo otro muy importante es el peso, que definitivamente estamos en una crisis en sobrepeso y obesidad y Costa Rica estamos llegando a números alarmantes que inclusive podríamos estar llegando muy parecido a México o sobrepasar a México, que eso era algo que no pensábamos que íbamos a llegar. Doctora, son las 10:17 de la mañana y vamos a aprovechar porque vamos a irnos al consultorio médico. Bueno, estamos hablando hoy sobre la salud del corazón y sobre todo el envejecimiento. Así que vamos a invitarlos desde ya a que nos haga llegar sus consultas. Estamos aquí con la especialista Pamela Barquero abordando todas las dudas. Ahí tienen los números en su pantalla. Se los hago repasar: 2290-6247 para llamada telefónica o bien WhatsApp 6440-6247. Y voy a empezar con la primera consulta que nos llega aquí a través de la plataforma. Dice que nos consulta doña Gabriela que tiene un dolor en el centro del pecho, que le falta el aire, y le duele la cabeza. Ya se ha hecho electro y Holter, electrocardiograma y le sale todo muy bien. Ella tiene 54 años y pregunta aquí qué puede ser. Ok, eso es una consulta muy general, es una consulta que pasa constantemente y bueno, lo importante es que ya revisamos que el corazón está bien. Hay otras patologías que producen dolor en lo que llamamos nosotros dolor precordial o en el centro del corazón, que en realidad esa es la posición, pero que no son causas cardíacas. Por ejemplo, puede ser una cosa que se llama osteocondritis, que es una inflamación a nivel osteocondral, a nivel de los músculos y de la unión de las costillas con el esternón. Entonces hay que ver si tiene eso. Hay que descartar también un problema digestivo, por ejemplo, la enfermedad por reflujo gastroesofágica también puede producir ese dolor. También, ya dijimos, muscular, digestivo, el corazón, que se supone que con los exámenes que ya se hizo, pues se descartó. La parte de ansiedad, mucha gente no distingue y siente como un malestar en el pecho y es ansioso, entonces también hay que descartar eso. Y por eso, pues la idea es que ella vaya al médico para ir descartando todas estas diferentes posibilidades del dolor que tiene. Si ya por dicha ya descartamos como lo más grave que es el corazón, pues es que esté tranquilo. Vamos a recibir una llamada telefónica desde San José. Doña Guadalupe, ¿qué tal? Muy buenos días. Doctora, una consultita. Adelante. 65 años. Soy diabética y presión alta, pero todo controlado. Yo cuando cumplí 65 años en agosto, me hice un eco. Me hice de regalo, me dio un estudio y salí con una válvula calcinada. Calcificada. Sí, calcinada. ¿Qué riesgo tengo? ¿Verdad? Dicen que tengo una válvula calcinada y supuestamente me dio un infarto, pero no me di cuenta. Sí. Gracias por la consulta. Gracias. Sí, justamente, bueno, lo que hablábamos, que estas enfermedades son silenciosas. Entonces, si ya tuvo un infarto, que
que en el electrocardiograma y en el eco se dieron cuenta que ya hubo un infarto previo, eso quiere decir que ya tiene un factor de riesgo elevado. Las metas de su hipertensión y su diabetes no son iguales que las de una persona que no tiene este factor de riesgo. Hay una calculadora de riesgo donde uno dice, mete todos los datos y determina cuáles son sus metas. Porque, por ejemplo, una paciente diabética como tal ya es de riesgo moderado, pero si ya tuvo un evento, subimos el riesgo. Entonces es un riesgo alto o muy alto, por lo tanto sus metas son más estrictas, un LDL de 55, por ejemplo, la presión arterial que tiene que estar menos de 130/80. Entonces, sí, definitivamente ella tiene un riesgo y bueno, si ya se hizo esos exámenes y ya tenemos que tiene una calcificación, probablemente no solo sea ahí, sino sea en otras partes del cuerpo, por ejemplo en la arteria aorta, entonces tiene más factores de riesgo. Cuando uno tiene un factor de riesgo elevado o muy elevado, entonces tiene que tener metas estrictas y entonces es muy importante que cumpla con todas estas cosas, no solo llegar a estas metas con los medicamentos, que me imagino que ya tiene muchísimos medicamentos para esto, pero también la actividad física es fundamental. La alimentación es fundamental. No sé si ella tiene sobrepeso o tiene un peso normal, pero todo esto que hemos hablado de los 8 esenciales es fundamental para ella. Hay que ser muy estrictos porque ella ya tiene un riesgo cardiovascular alto. Vamos a irnos a Belén porque desde allá nos llama doña María. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Un gusto tenerla acá con nosotros en Los Doctores. Muchas gracias. Adelante con la consulta. Mi consulta es, voy a cumplir 76 años ahora en abril. Tengo 35, 40 años de caminar, corro, troto, lo que pueda, ¿verdad? Hago ejercicio, voy a aguafines y voy también en San Antonio, tenemos adultos mayores que les dan ejercicios, pero yo quería saber cuánto podría ser mi peso normal, digamos. Estoy pesando 72 kilos, pero yo no sé si ese es mi peso normal o estoy fallando en la comidita, no sé, ¿verdad? Pero yo me siento bien, gracias a Dios. Yo no padezco de azúcar ni nada. Me siento bienísima. Pero eso es lo que le quería preguntar a la doctora. Muchas gracias y que Dios me la... No sé, perdón, doña María, si la doctora ocupa algún otro dato, porque le da el peso, pero no la estatura. No sé, tal vez nos pueda compartir la estatura. Yo mido 1,62. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, que Dios la bendiga. Amén, muchas gracias. Bueno, algo muy importante y esto que dicha que hizo esta pregunta, porque vieras que ahora no hablamos de un peso ideal. Ya no hablamos de índice de masa corporal, que vemos talla y peso, perdón. Lo que hablamos es de composición corporal. Si ya sabemos, bueno, ya tiene 70 y tantos años, me dijo, si ya sabemos que ella ya está en este periodo posmenopáusico, donde hay una redistribución de grasa, donde puede haber aumento de peso, lo importante aquí no es decir, yo les digo, vea, yo sé que a la gente le interesa el peso, a mí no me interesa el peso, a mí me interesa es saber cómo está su músculo, cómo está su grasa visceral, que es la que se acumula en corazón, en hígado, en páncreas, ¿verdad? La que está relacionada a 13 tipos de cáncer, y entonces necesitamos saber cómo está su grasa visceral, cómo está su músculo, cómo está la grasa corporal total, entonces el agua también. Entonces ya no hablamos de peso y talla, ya no hablamos de índice de masa corporal, ya no hablamos de peso ideal, hablamos definitivamente de ver cómo está su composición corporal. Y para ver composición corporal existen diferentes métodos que se utilizan para eso, entonces lo ideal es que ella vaya a donde un médico donde pueda realizarle esta composición corporal y determinarle, ok, estas son sus metas de, digamos que de peso, para mejorar su condición. Lo que sí definitivamente la felicito porque a estas edades y que ella esté haciendo actividad física, eso definitivamente ya está haciendo las cosas bien. Entonces y sobre todo si no es hipertensa, no es diabética, no tiene ninguna otra cosa, pues es ver nada más qué metas tenemos que llegar con respecto a masa muscular y a grasa. Tenemos otra llamada telefónica de doña María Villalobos. ¿Qué tal? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Un gusto tenerla acá. Adelante con su consulta. En octubre me practicaron un cateterismo, me pusieron 3 globos con 3 stents. Me imagino que a este tiempo ya estoy bien, entonces yo quiero preguntar qué dieta debo seguir y qué ejercicios puedo hacer. Yo tengo 58 años y estoy bien de peso. Muchas gracias. Gracias. Okay. Bueno, hay una cosa muy importante, yo no sé si ella recibió o no, porque bueno, en los hospitales de nuestro país tenemos la rehabilitación cardíaca posterior a un evento
cardíaco, ella ya tiene 2 stents, entonces ya definitivamente volvemos a lo mismo, hablamos de alto riesgo cardiovascular. Y sí, definitivamente el ejercicio es fundamental y volvemos a lo mismo. Vamos a ir empezando poco a poco, ¿verdad? Porque como yo les digo, si tienen 20 o 30 años de no hacer ejercicio, no vamos a empezar con todo lo que yo quiero que hagan de ejercicio. Entonces, la idea de la meta es llegar a 150 minutos por semana, ¿verdad? Tanto la parte de cardio, ya les digo, correr, nadar, bicicleta, spinning, bailar, ¿verdad? Que a la gente le gusta mucho. Y la parte de fuerza, pesas. Pero hay que ver la edad y adaptarse a su condición. Entonces, las pesas son un sí. O sea, yo creo que hay pocas condiciones donde contraindicamos el ejercicio. Te podría decir que yo creo que casi ninguna, pero hay pocas. Pero el ejercicio es fundamental y entre más rápido empecemos mejor, pero hay que ir despacio, ¿verdad? Porque si ella me dice que el peso estaba bien, entonces por dicha tenemos bien las rodillas probablemente, entonces no tenemos ese tema. Entonces yo le diría que empiece caminando, poco a poco que empiece caminando hasta llegar a la meta, que como le digo, por lo menos 3 veces por semana, 30 minutos o 20 minutos, y que el ejercicio de fuerza, de pesas vaya igual, incrementando poco a poco. Puede empezar en silla si nunca ha hecho ejercicio, ¿verdad? Con las pesitas, unas mancuernas, incluso puede ser con botellas de agua, pero poco a poco ir aumentando la intensidad en repeticiones y en peso, ¿verdad? Porque no vamos a empezar con un peso muy alto y con un montón de repeticiones porque nos vamos a agotar, ¿verdad? Y no es la idea. Entonces, y nos vamos a lesionar también. Entonces, la idea es eso. Con respecto a la dieta que ella preguntó también, es importante, yo les digo que hay algo muy sencillo. Uno tiene que consumir todos los grupos de alimentación porque la gente habla, bueno, es que voy a quitar los carbohidratos. No, los carbohidratos son esenciales inclusive para nuestro músculo. Entonces, debe haber proteína en todos los tiempos de comida, debe haber un buen carbohidrato con fibra en todos los tiempos de comida, debe haber por lo menos 1 o 2 porciones de fruta, un lácteo al día y la proteína y los vegetales. Entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que el tema es escoger, porque no es lo mismo, por ejemplo, que la gente sataniza mucho el cerdo, pero por ejemplo, un filete de cerdo de masa magra que chicharrones, o sea, eso no va a ser igual. Entonces, es simplemente saber escoger. El huevo tiene una alta cantidad de proteína. Antes se creía que uno no debería comer tanto huevo, pero ahora sabemos que no es así, que no nos va a subir el colesterol. Entonces, podemos comer en la mañana 2 huevitos. Aquí que se come tanto gallo pinto, podemos comer gallo pinto, pero no vamos a comer una taza de gallo pinto, ¿verdad? Entonces, es ver las porciones, que son muy importantes, y el tipo de alimento, ¿verdad? Una buena proteína, un buen carbohidrato y siempre vegetales. Vamos con otra llamada desde Cartago, doña María Campos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Adelante con la consulta. Sí, gracias. Mire, yo quiero decirle que yo mido 1,65, ¿verdad? Y peso 105 kilos. Me cuesta mucho lo que es bajar de peso, pero viera que yo con solo 100 metros yo ya siento que el corazón se me va a salir. Claro. Me canso mucho, me da mucha taquicardia. Lo he explicado en el EVAIS 1 y 1000 veces. Y no me ponen atención. El solo hecho a veces de levantarme de la cama ya yo estoy cansada. Claro. O sea, yo me canso. Y digamos, yo camino de la casa, digamos, a la parada o algo. Dios guarde su agrado, porque yo siento que me muero. Ya vengo sin aire y sin nada. Vieras que ya yo he explicado eso, como le digo, infinidad de veces al doctor, porque también soy diabética y de presión alta, ¿verdad? Y ya lo he explicado al doctor, mira, doctor, cuando... sí. Y, ¿verdad? Y le mandan a uno lo crónico que ya uno tiene, la insulina, lo de la presión, y una que otra cosa que uno pida más, pero nunca me han mandado un electro, nunca me han mandado a verme, digamos, cómo está el corazón. Sé que tengo colesterol, pero digamos... sé que tengo hígado graso también, pero nunca me han puesto atención como al corazón, digamos. Es más, ahorita aquí estoy sentada en la sala hablando con ustedes y ya el simple hecho de estar hablando, ya siento como que me duele mucho donde respiro, ¿me entiendes? ¿Me explico? Claro. Hasta me canso. Entonces, esa era mi pregunta. Muchas gracias, doña María. No sé, que la doctora no le escuchó, que ella hablaba que también tiene diabetes y hipertensión. Sí, el tema es que, bueno, definitivamente tiene un sobrepeso y una obesidad importante. Además, tiene el factor de riesgo no solo de la obesidad, que es una enfermedad crónica inflamatoria, sino que además es diabética e hipertensa. Entonces, sí, o sea, ella definitivamente por sus patologías tiene que tener un electrocardiograma todos los años, tiene que tener una radiografía de tórax, que muchas veces en la radiografía de tórax no solo vemos el corazón y los pulmones, sino vemos la aorta llena de placa de ateroma. Entonces, es importante la placa de tórax una vez al año, es importante definitivamente, yo quisiera
porque si ella dice que ya lo dijo y no hay ¿verdad? Sino cambiar de médico, entonces ella puede pedir en el EVAIS, sino que haga un cambio de médico, pero sí hay que verla, o sea, ella tiene muchos factores de riesgos cardiovascular, no me acuerdo la edad. Creo que no la mencionó. Ok, tiene muchos riesgos, definitivamente es una persona de muy alto riesgo. Esto que ella dice es normal, o sea, vamos a ver, los obesos, el tema, la persona que vive con obesidad tiene un problema, que es que la gente piensa que es por falta de voluntad y demás, y eso no es así. La obesidad es una enfermedad crónica y bueno, fue declarada por la Organización Mundial de la Salud así, y definitivamente vienen muchísimos factores que no es algo que ella quiera o no quiera hacer, es porque ya su cuerpo cambió, su metabolismo cambió y hay que empezar a ver qué podemos hacer. Pero el metabolismo puede cambiar. Claro, claro que sí. El tema es que necesitamos un abordaje integral, que yo creo que lo complicado aquí es que el tiempo que tienen en la consulta de EVAIS es muy poquito. Entonces, definitivamente hay que abordar todo, tanto mejorar, ver con los medicamentos, que ahora tenemos muchos medicamentos que son modificadores de la enfermedad. Hablamos de que bajan de peso, protegen el corazón, protegen el riñón, el hígado. Entonces, son medicamentos modificadores de la enfermedad que tenemos para la diabetes, pero que también nos funciona para esta parte metabólica. Entonces, ella definitivamente necesita un abordaje integral. Yo le diría que con las limitaciones que hay, ¿verdad? Que ella nos está diciendo, y claro, con el peso, que uno no le puede decir, por ejemplo, a ella, empieza a correr, jamás en la vida, uno tiene que ir despacito. Lo ideal sería digamos en piscina, por ejemplo, el agua disminuye el peso que sentimos, entonces ella tiene más posibilidad de hacer ejercicio. Pero definitivamente necesita un abordaje integral. Entonces ella debe definitivamente insistir a que la vean y que le empiecen a mandar exámenes, porque si ella dice que no tiene ni siquiera un electro, y es probablemente que tiene alteraciones cardíacas. Doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. Y también a ustedes gracias. Recuerden, ya venimos con el segundo de los temas, así que no se vaya porque ya casi venimos con más acá en Los Doctores. Top 7 prácticas para prevenir un ataque al corazón. Número 1. Realices exámenes de detección con regularidad. Estos exámenes le permitirán detectar si tiene hipertensión o colesterol alto, lo que puede dañar el corazón y los vasos sanguíneos. Número 2. Controle el estrés. Estar constantemente en un estado de estrés muy alto puede influir en el aumento de la presión arterial y otros factores de riesgo. Número 3. No fume. Las sustancias químicas del tabaco pueden dañar el corazón y los vasos sanguíneos. Además, el humo del cigarrillo reduce el oxígeno en la sangre. Número 4. Hacer actividad física. Realizar de 30 a 60 minutos de actividad física al día ayuda a reducir las probabilidades de padecer afectaciones que sobrecarguen el corazón. Número 5. Mantener una alimentación saludable. Para mejorar su alimentación puede reducir el consumo de sal en exceso, azúcar, carbohidratos muy refinados, alcohol, comidas muy procesadas y grasas saturadas o trans. Número 6. Mantenga un peso saludable. El peso adicional puede propiciar hipertensión, colesterol alto y diabetes tipo 2, que como se mencionó antes generan más probabilidad de sufrir un ataque al corazón. Y número 7. Duerma bien. El descanso es indispensable para un corazón sano. Gracias por continuar con nosotros acá en Los Doctores. Hoy vamos a tener un segundo tema de fondo, el primero fue este del corazón, pero antes de hablar sobre eso yo quiero irme con Pablo Campos para que nos cuente qué tiene hoy Calle 7 en el informativo del día de hoy. Pablo, ¿qué tal? Un gusto tenerte por acá. Hola Mariela, buenos días para usted y buenos días para todos en casa. Invitados para que nos vean a partir de las 11 de la mañana en Calle 7 Informativo. Les vamos a hablar precisamente sobre los postes de electricidad que obstruyen el paso de algunas viviendas en nuestro país. Sabemos que en algunas partes colocan esos postes, ya sea en la pura entrada del garaje o en la pura entrada de la casa. Usted puede solicitar para que remuevan ese poste, para que lo coloquen en un punto donde no estorbe. Les vamos a mostrar cuál es el paso a paso para hacer esa solicitud. Y además hay un reto viral en redes sociales entre jóvenes con el consumo de paracetamol o acetaminofén, que está generando riesgo y las autoridades están levantando las alarmas no solo por casos graves fuera de nuestro país, sino también por posibilidad de que aquí en Costa Rica se convierta en algo mortal para muchos jóvenes
de Costa Rica. Así que les vamos a mostrar detalles sobre esa información. Además, ¿qué hacer si tenemos muchas deudas y nos declaramos en quiebra? No tenemos el ingreso económico para poder pagar las deudas. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué indica la ley de nuestro país? Les vamos a dar todos los detalles en El Abogado Responde. Con esto y mucho más, a partir de las 11 aquí en Teletica, los esperamos. Muchísimas gracias, Pablo. Muy interesante el programa de hoy. Más adelante con Calle 7. Por ahora nos quedamos acá en Los Doctores y vamos a hablar del segundo tema de fondo de hoy. Estos nodulitos que aparecen en la tiroides, esas pelotitas que a veces son palpables y a veces parecen desapercibidas. Bueno, ¿cuándo hay que prestarles atención y cuáles son los efectos que pueden llegar a tener en nuestro cuerpo? Para hablar sobre este importante tema, hoy tenemos acá al especialista don Jorge Fallas. Él es médico cirujano y yo quiero darle la más cordial bienvenida. Encantado, gracias a ustedes por la invitación. Don Jorge, tal vez hablar primero de qué son. Cuando uno habla de nódulos, las personas a la palabra nódulo le tienen mucho miedo. Explicar qué son y por qué es que aparecen en la tiroides. Claro, sí, ese es el sentir más usual, ¿verdad?, de un paciente cuando lo diagnostican con un nódulo tiroideo, porque de una vez suelen asociarlo con cáncer, pero los nódulos no son cáncer en la gran mayoría de las veces, ¿verdad? Lo primero que hay que tomar en cuenta para entrar en paz es entender que los nódulos tiroideos son sumamente frecuentes. Se han hecho estudios a nivel mundial y algunos países han reportado que el 68% de su población tiene nódulos. O sea, es más común tener que no tener, ¿verdad? Yo siempre le comparo estos nódulos cuando le explico a los pacientes como con los lunares, ¿verdad? ¿Quién no tiene lunares? Todo el mundo tiene lunares, pero no por eso hay que salir corriendo al dermatólogo para que me quite todos los lunares. Pero es cierto que algunas manchas en piel terminarán siendo cáncer de piel. Igual son los nódulos. Básicamente son tumores, en su mayoría benignos y en su mayoría son sólidos, es decir, una pelotita de carne. Es un nódulo que empieza a formarse dentro de la tiroides. La gran mayoría, como les digo, sólidos. Algunos son de agua, ¿verdad?, de un líquido que se llama coloide, que se puede aspirar y poco a poco uno los puede ir tratando, pero la gran mayoría son sólidos. Y de todas las personas que tienen nódulos en la tiroides, un 7-10% tendrá cáncer. En su gran mayoría ese porcentaje será un cáncer que es poco agresivo, afortunadamente, pero bueno, al fin y al cabo es cáncer, y el chiste cuando alguien tiene nódulos es que el médico logre ir llevándolo por un camino diagnóstico para poder saber si ese nódulo hay que tratarlo o si no hay que tratarlo, si es cáncer, si no es cáncer, para poder diferenciarlos uno del otro, porque la palabra nódulo es muy amplia. Doctor, ¿por qué se ha vuelto tan común? Tal vez es la pregunta, ¿por qué es tan normal ahora encontrar que las personas tienen estos nódulos? Y yo no sé si incluso el estrés que vivimos hoy, con tanto estrés, tiene algo que ver con esta aparición. Es cierto que hoy en día todo el mundo tiene nódulos, ¿verdad? De hecho, yo tengo, y ahí yo mismo me los reviso de vez en cuando, y son muchísimas las personas, por ejemplo, en el hospital, amigos, ay, revisame un toquecito para ver. Todo el mundo tiene, ¿verdad? Podríamos decir que en Costa Rica, por encima de los 40 años, no tenemos estudios claros, pero debe andar por el 50% de las personas mayores de 40 años, ¿verdad? ¿Por qué es tan frecuente? No necesariamente es que ahora es muy frecuente y antes no lo era. Lo que pasa es que ahora tenemos ultrasonido en cada esquina. Para todas las clínicas hay ultrasonido, en los hospitales hay cualquier cantidad de ultrasonido. Ya no está solo en manos de especialistas en imágenes médicas. Entonces los pacientes llegan a una consulta de ginecología y les revisan la tiroides. Les hacen una mamografía y el radiólogo les ofrece de una vez revisar la tiroides. Se ha difundido tanto el uso del ultrasonido que mucha gente tiene ultrasonidos de cuello, sea por la tiroides o sea por un problema de la carótida, de las parótidas. Deciden hacerse un ultrasonido, el médico lo recomienda y aparecen nódulos que siempre han estado, pero antes no se sabía, estaban ahí silenciosos. ¿Usted dice que sí es más frecuente a partir de los 40 años? A partir de los 40, 50 años aumenta la incidencia, principalmente en mujeres, ¿verdad? Ahí el contraste es drástico. 7 mujeres tienen por cada hombre que tiene, es drástico. Casi es una enfermedad que quien más consulta por mucho son las mujeres, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, se ha hablado mucho, qué tan cierto es que, por ejemplo, la dieta y la falta de consumo de yodo podría estar vinculada a la mayor aparición de estos nódulos? Sí, eso del yodo es fundamental, pero también hay que tenerlo muy claro. Se presta para confusiones y, de hecho, a partir de eso fue que yo decidí empezar a hacer redes sociales y eso que yo no tenía hace como 2 años, para atacar un poco la desinformación, ¿verdad? En redes sociales uno ve
personas que probablemente no saben nada de medicina ni del cuerpo humano, pero se toman la atribución de hablar del cuerpo humano. Y tienen miles, cientos de miles de seguidores algunas veces porque el contenido es pegajoso. Y entonces se habla del té, de un té para la tiroides, ¿verdad? Esta es la ensalada para la tiroides. Bueno, eso no existe, porque nosotros no somos una tiroides con pies, ¿verdad? Nosotros somos un cuerpo humano entero. Y así como ahora estuve escuchando a la colega que hablaba de todas las prevenciones en el corazón, pues al fin y al cabo un estilo de vida saludable lo es saludable generalmente para todo el cuerpo, ¿verdad? Entonces esas dietas locas que se inventan que son pensadas para la tiroides, eso es irreal. El yodo propiamente, si se consume en exceso o si no se consume del todo, da problemas en la tiroides. En Costa Rica eso suele ser inusual, porque desde hace muchos, como 70 años, si no me equivoco, la sal está yodada. Entonces, únicamente con un consumo balanceado, con un consumo de sal normal, ahí están los requerimientos diarios de yodo para el cuerpo abastecidos. Y si eso es así, la tiroides va a funcionar apropiadamente. Entonces, la gente que se toma, porque he visto eso hasta de un batido con algas, con nueces de Brasil y unas capsulitas de yodo. Si las personas hacen eso con regularidad, probablemente van a tener problemas de la tiroides después por el exceso en la carga de yodo que le dan a la tiroides, ¿verdad? Bueno, aprovechar también, doctor, que tenemos aquí al especialista Jorge Falla, cirujano, médico cirujano, y invitarlo a usted a hacernos las consultas. Estamos hablando de la tiroides, de esos nodulitos. Algunos pueden ser benignos, otros pueden ser malignos. Bueno, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo tratarlos? ¿Qué tipo de seguimiento hay que darle? Todas las consultas que usted tenga sobre este tema, lo invito desde ya a ingresar a las diferentes plataformas. Tenemos llamada telefónica más adelante, vamos a estar atendiendo llamadas. También tenemos los números disponibles de WhatsApp para que usted nos haga llegar un mensaje y ahí nos deje su consulta, o bien a través del sitio de Facebook nos puede dejar las preguntas para este tema sobre la tiroides y los nódulos en la tiroides. Doctor, y aprovechar, ¿cuál es la diferencia? Cuando uno dice, bueno, hay nódulos buenos y malos, o malignos y benignos, ¿cuándo sí es un nódulo malo y uno bueno? ¿Cómo se pueden diferenciar? Para diferenciarlo, definitivamente hay que consultar con un médico especialista en esto, ¿verdad? Porque en cada paso que uno da de una consulta encuentra pistas. Y ahí es la sumatoria de las pistas la que le termina a uno diciendo, considere lo maligno, considere lo benigno. Por supuesto que en cada paso algunos tienen más peso que otros. La historia, les puedo contar perfectamente el ejemplo, porque me llegó ayer un paciente que tiene 17 años de tener un nódulo. Y por ahí se hacía ultrasonidos sin mucho afán, ¿verdad? Cada 1000 años se hacía un ultrasonido, pero en el último le dijeron que se veía feo y que ocupaba una biopsia. La biopsia salió indeterminada, no se sabe si es bueno o malo. Entonces, se pone uno a revisar hacia atrás. Tiene 17 años de tenerlo. Eso suma posibilidad de que sea benigno, ¿verdad? Porque son muchos años y el nódulo no ha hecho nada. Si bien es cierto, muchos cánceres de tiroides tienen un curso lento y son poco agresivos, 17 años es bastante tregua para cualquier tipo de cáncer. Adicionalmente de la historia, también cuando uno lo palpa, hay nódulos que son como una piedra. Esos hay que tomarles un poco más de atención. Y sobre todo si la masa uno no la logra movilizar, ¿verdad? Uno ve que la piel, uno puede deslizar la piel, por ejemplo aquí, por encima del hueso, la piel se desliza. Si la piel no se desliza encima del nódulo, quiere decir que ese nódulo está atrapando la piel. O si el mismo nódulo no se desliza por lo que está debajo de él, ¿verdad? Son pistas. Lo más importante son dos cosas, además de esas que le cuento. La primera, el ultrasonido, ¿verdad? Por eso es que es tan usado, porque el ultrasonido da características que no se pueden ver a simple vista de un nódulo. Si es más negro, si es más blanco, si tiene pequeños pedacitos de calcio, ¿verdad? Los bordes, si son irregulares, si es heterogéneo, muchas características que van sumándole puntos al riesgo de ser cáncer. Y si esos puntos son suficientes para justificar una biopsia, eso es lo que sigue, tomar una biopsia, ¿verdad? Y esa suele ser la que dicta el manejo, porque la biopsia es tomar un pedacito del tumor y verlo al microscopio. ¿Cómo es tan común, doctor, además de, digamos, palparlos, que no en todos los casos se pueden sentir los nódulos, cuáles señales yo puedo, digamos, ver en mi cuerpo, en mis cambios, que me puedan alertar que posiblemente yo tenga nódulos y tenga que irme a hacer algún chequeo para determinar si los tengo o no? La mayoría de nódulos no producen nada, ¿verdad? Están simplemente ahí y no producen síntomas, esa es la inmensa mayoría. Sin embargo, si el nódulo crece, empieza a producir un efecto de masa. Propiamente, el cuello es un espacio no demasiado grande, ¿verdad? Comparado al abdomen o al tórax.
es un cilindro pequeño. Así que cualquier crecimiento anormal termina ocupando el espacio que debería ser ocupado por otro órgano. Entonces termina aplastando al esófago contra la columna, desviando la tráquea, que es el tubo que lleva el aire cuando uno respira. Y entonces ese crecimiento del nódulo puede producir dificultad para tragar si colapsa el esófago, que es donde baja la comida al estómago. Alguna dificultad para respirar o una incomodidad en la garganta constante porque desvía un poco la línea de la tráquea, que es ese tubo que lleva aire. Pero en la gran mayoría no hay síntomas. Mucha gente consulta pensando que tiene nódulos en la tiroides porque le cambió la voz, ¿verdad? La gente asocia cambios en la voz, tiroides. Pero la gran mayoría de las veces no es la tiroides, ¿verdad? Suele ser reflujo gastroesofágico, uso excesivo de la voz, tumores pequeños como nódulos o papilomas en las cuerdas vocales. Y la tiroides, bueno, ocasionalmente puede producir cambios en la voz. Es inusual, por dicha, porque cuando los cambios en la voz son producto de la tiroides, suele ser un cáncer que está tomando un nerviecito que mueve la cuerda vocal. Pero sí, básicamente es la aparición de una masa, la dificultad para tragar y, por supuesto, esas incomodidades para respirar o esa incomodidad en la garganta constante. Son las 10:48 de la mañana. Vamos a aprovechar para hacer una breve pausa, pero no se vaya, porque ya casi venimos y abrimos el consultorio para que usted nos haga llegar todas las consultas. Gracias por continuar con nosotros acá en Los Doctores. Vamos a abrir el consultorio para atender este tema que les presentábamos antes del corte comercial. El problema en la tiroides, estos nódulos en la tiroides. Aquí tenemos al especialista Jorge, doctor Jorge Fallas, que nos va a atender este importante tema. Doctor, tengo ya algunas consultas en la plataforma y voy a aprovechar para empezar con la primera de ellas. Dice, ¿cuándo se considera que la tiroides está afectada y se necesita medicamento? Los exámenes dice que salieron alterados y todos los demás siguen saliendo bien. Dice que uno de los exámenes salió alterado, no indica cuál, y que los demás bien, pero entonces, ¿cuándo se considera que sí es un problema en la tiroides? Ok, en la tiroides existen muchísimas enfermedades distintas y no siempre todas son relacionadas con nódulos. Cuando uno está evaluando la función de la glándula, lo que se hacen son exámenes de sangre. Generalmente la TSH, que es la más importante, que se produce en la hipófisis. TSH significa hormona estimulante de la tiroides, por sus siglas en inglés. Entonces no se produce en la tiroides, pero es quien va y la activa, por decirlo así, para que trabaje apropiadamente. Y las hormonas tiroideas, T3 y T4. Cuando el paciente tiene síntomas, ya sea de hipertiroidismo, como taquicardias, que siente el corazón latir, palpitaciones, sudoración excesiva, todo le da calor, anda con nerviosismo, le tiemblan las manos, se puede sospechar hipertiroidismo, que es ese punto en el que la tiroides funciona más de lo que debería funcionar y entonces todo el metabolismo está acelerado. El paciente se pone delgado, pierde peso, puede tener diarreas, exceso de sangrado menstrual, todo está como en exceso, el corazón late más rápido. En ese caso se hacen exámenes de sangre. Si se comprueba que hay un hipertiroidismo, se usan medicamentos que se llaman antitiroideos que buscan frenar la producción de tanta hormona en la tiroides. Y después se buscará la causa para ver el tratamiento definitivo. También cuando vamos al otro lado, cuando más bien la tiroides no produce la cantidad de hormona apropiada. Y si el hipertiroidismo, todo el cuerpo va como aceleradamente, en el hipo todo el cuerpo va lentamente. Entonces en vez de diarrea, estreñimiento, menos sangrado menstrual y a veces se puede detener. El paciente en vez de perder peso, más bien gana peso. Todo le da frío. Todo es como el polo opuesto del otro, el inverso. Si el paciente empieza a presentar, si una persona empieza a presentar todos esos síntomas y se confirman con los exámenes, ahí se trata. Rara vez tratamos exámenes pelados, ¿verdad? Porque al fin y al cabo la persona no es un examen de sangre, la persona es un cuerpo humano que puede tener síntomas. Ocasionalmente, si el paciente no tiene síntomas, pero el examen de sangre está muy alterado, se trata igualmente, porque tal vez ese trastorno en la función de la tiroides no repercute tanto en los síntomas del paciente, pero sí puede haber daño en el hueso, daño en el corazón, por ejemplo, producto del exceso de hormonas tiroideas, y entonces, aunque no tenga síntomas, se decide tratar. Aquí hay otra consulta, dice, buenos días, padezco de la tiroides. Hace muchos años me hicieron un ultrasonido y me dijeron que la tiroides se había retroabsorbido. ¿Qué significa eso?
Bueno, sería un término que escucho por primera vez, honestamente. La tiroides puede hacerse pequeña con el tiempo, eso sí puede pasar, sobre todo cuando sufrió un ataque del sistema inmune. Resulta que hay una enfermedad que se llama tiroiditis de Hashimoto y hay otra también que se llama tiroiditis de Riedel, que ambas es como que el sistema inmune tiene un descontrol y recibe la tiroides un ataque del mismo cuerpo, ¿verdad? El sistema que se encarga de atacar cánceres, de atacar bacterias, virus, enfermedades, se equivoca y ataca la tiroides, termina siendo víctima entonces. Con el tiempo, esa tiroides generalmente deja de funcionar apropiadamente y en algunos pacientes, porque en otros más bien crece, en algunos pacientes se va haciendo pequeñita, 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 muy pequeñita. Entonces es como que se reabsorbe, por decirlo así. También con el yodo, cuando un paciente recibe por algún tratamiento, por alguna enfermedad, yodo radioactivo, eso suele encoger un poco el volumen, el tamaño de la tiroides, pero ella por sí misma, sin ninguna enfermedad de fondo, debería mantener su tamaño usual, ¿verdad? También hay personas que nacen con malformaciones de la tiroides, pero son cosas muy inusuales. No sé específicamente a qué se referirá. Vamos a hacer una llamada telefónica, atenderla. Claro. Doña Teresa desde Desamparados. ¿Qué tal, doña Teresa? Buenos días, ¿qué tal? Ana Lorena, perdón, disculpe. Sí, buenos días. Es que yo le quería hacer una preguntita al doctor. Yo tengo 60 años y hace bastante me detectaron unos nódulos aquí en la garganta y me dicen que uno de ellos está ¿cómo le digo? Que como que se está alimentando de sangre. Entonces yo quería hacerle la pregunta al doctor que peligro tengo yo, porque ya tengo rato que no me voy a hacer nada o así, entonces a ver si me hacían el favor de explicarme eso. Claro que sí, doña Lorena. Gracias por su consulta. Bueno, como les comentaba al principio, tener nódulos es súper común, ¿verdad? No debería ser algo que la asuste. Si el nódulo viene creciendo, es muy probable que aunque sea benigno, algo vamos a tener que hacer. Porque un nódulo que demuestra crecimiento ya se ha estudiado muchísimo, que no es como que crece 2 días y después ya decide no crecer. Generalmente el nódulo va a permanecer creciendo lento, pero progresivamente. Y usted apenas tiene 60 años, ¿verdad? Hoy en día en Costa Rica las personas estamos viviendo, por dicha, más de 80, 85 años en la mayoría de los casos, así que ese nódulo puede llegar a un punto de tamaño en el que le genere molestias y ya sea el tratamiento un poco más complicado. Si el nódulo se alimenta de sangre, pues eso es muy común, ¿verdad? La tiroides, eso no sé si lo voy a poder explicar bien. Vamos a ver, la tiroides es el órgano del cuerpo humano que recibe más sangre por gramo de peso. Es decir, la tiroides es muy pequeñita. Entonces, si la comparamos con el hígado, obviamente el hígado recibe mucha más sangre, pero el hígado es enorme. Si agarramos 1 gramo de hígado versus 1 gramo de tiroides, recibe mucha más sangre ese gramo de tiroides. Entonces, la tiroides es un órgano lleno de sangre. Por eso es que si revisamos la historia de las cirugías de tiroides, hace más de 140 años, las personas se morían en el quirófano por sangrado. Obviamente eso ya no volvió a pasar desde 1909, que todo cambió por ahí. Pero con eso lo que quiero decir es que no se asuste de que su nódulo esté lleno de sangre, porque eso es muy común. Y suele inclusive estar asociado con un tipo de nódulo que se llama hiperplásico, que suele tener mucha sangre y son nódulos benignos. Si lo tiene desde hace mucho tiempo, lo que les recomiendo es que como primer paso se haga un ultrasonido y busque un especialista apropiado, un endocrinólogo, un cirujano, para que le pueda dar una atención más personalizada, porque por supuesto que yo aquí encantado de ayudarle, pero tengo información muy mínima, ¿verdad? Doctor, aquí tenemos una consulta de doña Mónica, dice que ella tiene 50 años y que tiene hipertiroidismo, pero que además tiene 9 nódulos, que en su caso, ¿qué le recomienda? Pues habría que ver si la causa de ese hipertiroidismo es producto de un nódulo. Resulta que, como les decía ahora, media hora van a faltar programas para poder hablar de nódulos tiroideos, porque también existen unos nódulos tiroideos que son benignos, pero que tienen otro problema y son hiperfuncionantes. O sea que el nódulo está loco y por sí mismo produce hormona descontroladamente. El cerebro le dice produzca menos, a él no le importa, él sigue produciendo en exceso. Y eso produce un hipertiroidismo. Si su hipertiroidismo es producto de uno o alguno de estos nódulos, lo que hay que hacer es destruir esos nódulos, ya sea con yodo radioactivo, ya sea
con cirugía, extirpándolos, o con una técnica que se llama ablación con radiofrecuencia, que es básicamente, por cierto, yo había traído esta aguja, que es básicamente con esta agujita, ¿verdad? Que es una aguja un poquitito más gruesa que la aguja que se usa para sacar una muestra de sangre, se introduce en el cuello y se destruye el nódulo con electricidad. Entonces, cualquiera de esas tres opciones es válida si su hipertiroidismo es producto de algún nódulo. Si no lo es, pues entonces cambia, ¿verdad? Generalmente puede ser yodo o puede ser tratamiento antitiroideo. Eso tendríamos que verlo con un estudio que se llama gammagrafía, que básicamente es una foto de la tiroides, es una foto muy borrosa, no es como el ultrasonido, que es un detalle anatómico muy bueno, pero da un detalle funcional. El chiste de este estudio es que me dice dónde es que la tiroides está trabajando más y dónde está trabajando menos, para ver si coincide con los nódulos, ¿verdad? Sería ese el estudio que les recomendaría yo, una gammagrafía de tiroides, para poder decir cuál es el tratamiento definitivo que usted necesita. Doctor, el tiempo se nos fue volando. Lamentablemente nos quedamos ya sin espacio para más consultas. Agradecerle muchísimo por su atención acá a la consulta el día de hoy. No, encantado, y gracias a todos por vernos en casa. Bueno, y también gracias por habernos acompañado. Recuerde la cita médica de lunes a viernes a partir de las 10. Hoy ya quedamos al final del programa, pero invitarlo para que nos sintonice mañana y de momento que se quede en compañía de los compañeros de Calle 7.